Bien, compartimos un nuevo tramo de nuestro programa hasta las 11 de la noche. Estamos compartiendo el día G. La primera persona que nos visita es Raúl Fernández, Bulín Fernández, dirigente peronista y del Frente para la Victoria, después del cierre de listas del Partido Justicialista, de lo que se habló mucho, ¿no? Y hoy se difundían todos los nombres de absolutamente todos los cargos que van a tener representación en las personas que aceptaron este desafío de encarar este proceso del Partido Justicialista. Raúl, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, muy bien. ¿Está todo en orden en el PJ? Pareciera que sí, de afuera. Sí, faltan los últimos tramos del trabajo de la Junta Electoral. Esto es la verificación de antigüedades, de afiliación, de direcciones, o sea, de pertenencia a cada uno de los departamentos, las localidades donde integran la lista. Pero en términos generales se llega a buen puerto de lo que se había buscado, que era una lista única, digamos. Un proceso que llevó su tiempo, que tuvo sus idas y vueltas y que, como suele suceder en el peronismo, terminó cerrando casi a último momento. Pero me parece que es un buen punto de partida como para pensar en los próximos tiempos, muy cortos tiempos, de que el partido vuelva a tomar, salga de ese coma inducido y vuelva a tomar un perfil de cara a la sociedad. Creo que hay que ser consciente que los partidos políticos no es lo que más le interesa a la gente. Hoy el conjunto de la sociedad no piensa, quizás ni siquiera conoce la cantidad de partidos políticos que hay, pero para nosotros que estamos en la vida política, en la militancia, entendemos que es una cuestión fundamental para el desarrollo de la democracia. Y bueno, asumir esta responsabilidad que viene en la necesidad de que esos 622 nombres sean 622 responsables, digamos, de acciones en todo el territorio. No solo como alguno plantea una cuestión electoral. El partido no es una herramienta electoral solamente. Yo creo que es una herramienta de hacedores políticos, de formadores, de fijación de criterios, de análisis ideológico para después aplicar las políticas, ¿no? Si toca estar en un estado, municipal, provincial o nacional, tenga que ver con el relato de lo que es el peronismo en su historia. Así que esa es la tarea. ¿Cómo quedó la situación en Rawson finalmente, Raúl? Bueno, no hubo un acuerdo, por lo que comentaban los compañeros mismos de Rawson, no hubo un acuerdo en la integración de las listas, que esperemos que después se den en la integración del trabajo, eso es parte de la tarea. Fue uno de los lugares donde se dificultó, nosotros no participamos de ese tipo de discusiones locales, digamos, cada vez que tuvimos la oportunidad de charlar recorriendo sobre todo el interior provincial, lo que le decíamos a los compañeros es, no venimos a decir quién tiene que ser, sino que se pongan de acuerdo, respetando mínimamente lo que había pasado en las cuestiones electorales, porque en realidad no teníamos en los últimos 2 años ningún parámetro en quién decir, bueno, quién se hace cargo de esta etapa, y tomamos como base las elecciones de octubre y las elecciones del 20 de marzo. Y a su vez intentando producir una integración en esas listas, porque a nadie escapa lo que pasó el 20 de marzo. Eso sí la sociedad lo tiene claro, porque hubo una elección en donde el peronismo fue dividido, fuertemente dividido, y hubo una paridad electoral que de hecho hace que el Frente para la Victoria quede en la legislatura con mayoría y el modelo Chubut se quede con el Ejecutivo, digamos, es decir, haya ganado por 384 votos el Poder Ejecutivo. Y bueno, todo esto han sido 10 meses de mucha movida, intensas, de ida y vuelta, de acciones y definiciones o no definiciones, que nos tienen todavía en un largo camino por recorrer, tratando de que la gente pueda acompañar y que no se canse el peronismo. Esto me parece que es un dato importante a manejar. Bueno, se ha hablado mucho de la participación de las listas del dasnevismo, y que casi que es natural, teniendo en cuenta que se trata de un sector importante del justicialismo. ¿Cuál es la evaluación, Raúl, que hace al respecto? Sí, yo, digamos, en esto tengo una concepción casi personal, diría que las tildes de encasillar a los compañeros, encasillarnos en base al nombre quien conduce temporariamente un sector o el partido en general, me parece que es un error casi garrafal, diría, porque lo que en algún momento se denominó dasnevismo, hoy yo creo que no es tal. No creo que exista el bucismo, por ponerle un nombre a lo que es el gobernador hoy de la provincia, o otros dirigentes. Creo que hay expresiones políticas importantes y hay agrupaciones que después se van encaminando de esa manera. Y que sí, de todas maneras, Raúl, terminan en un proceso electoral. Va a coincidir conmigo que estamos hablando de figuras pero, quinto peso, pero ¿no? No podría negar nunca lo que significa Mario Das Neves en la vida política de la provincia del Chubut. Sería iluso, después de ser 2 veces gobernador y llegar a tener el 74%, más del 74% del electorado, es decir, de gente que lo votó,
más una adhesión positiva bastante importante. Hubo integración, de hecho hay sectores como el caso de Trelew, el caso de Puerto Madryn, el caso de Río Pico y otras localidades donde el modelo Chubut ganó el espacio municipal, que tienen un grado de representación importante en esta etapa y que han decidido formar parte. El caso de Rawson no, por ejemplo, porque no hubo un acuerdo. Entonces me parece que eso se va a ir dando con el tiempo. Después, el accionar de los propios dirigentes, vamos a ver si podemos determinar en que esto de lista única se transforma en un proceso de unidad o termina siendo 2 o 3 espacios para el futuro, ¿no? ¿Rafael William va a presidir el partido? Sí, yo no tengo dudas. Me parece que hubo un cortocircuito con el tema de lo que se planteó en Comodoro Rivadavia, pero es lo que se fija en función de lo que viene. Nosotros lo hemos sostenido pensando en que es una trayectoria dilatada, un hombre de experiencia, de manejo de Estado y que conoce muy bien la vida política de Chubut y que puede aportar en este esquema. Pero lo que siempre digo, no puede ser solo Rafael William quien se haga cargo de esto, porque en realidad el Rafa va a terminar, si lo operaron de la rodilla, va a terminar en silla de rueda, porque es imposible que una persona pueda en este tiempo acomodar todo lo que tiene que acomodar el PJ. Y va a requerir de un cuerpo colegiado, de la participación de los dirigentes, de todos aquellos que vayan asumiendo responsabilidad para que la cosa salga bien. Y en este marco, el Frente para la Victoria, ¿cómo está? Es complicado también definirlo, digamos, en esto de decir cómo está compuesto primero, porque uno no puede negar que nadie forme parte de algo si tiene ganas. Y todos saben también que el Frente para la Victoria, que perdió las elecciones en el Ejecutivo, después, al poco tiempo, el gobernador terminó su pase al Frente para la Victoria diciendo, bueno, ahora soy parte del Frente para la Victoria. Pero eso también se da en los hechos, se da en las señas, se da en las actividades, y me parece que está en un proceso de integración. Va a depender de lo que hagamos a futuro. Yo creo que hoy el peronismo tiene mucho que andar, mucho que trabajar, mucho que discutir, hay que abrir los debates, esto es lo que hemos perdido en los últimos años, y me parece que, sin censurar a nadie, la necesidad de discutir hacia dónde vamos, por qué, cómo, si integramos este proyecto nacional. Para mí ese es el paraguas y la condición sine qua non para que esto funcione. Nosotros defendemos un proyecto nacional que incluso hay que hacerlo con mayor fortaleza, pero bueno, eso hay que demostrarlo en los hechos después. Me parece que no alcanza con la proclama o el documento público, tenemos que llevarlo Raúl, a la práctica. El gobernador se desvive por estar cerca de la presidenta, por acercarse al gobierno nacional, por algunas actitudes y porque lo dice permanentemente. ¿Ustedes ya lo han aceptado? Yo insisto, me parece que si hay un mal que tenemos que se le puede asignar a la política o a los dirigentes políticos, es la soberbia. Y siempre creemos que tenemos la razón y que podemos determinar todo con mucha facilidad. Y en ese marco me parece que esa actividad debe cambiar. Y en mi caso particular yo no soy quien para decir si Bussi es o no es del Frente para la Victoria. Me parece que los hechos lo tienen que demostrar. Y la provincia está en una situación compleja. Hay acciones que no se condicen con este proyecto nacional, que hay que encauzarlas. Y hay que discutir mucho para ver si realmente vamos a formar parte de ese proyecto nacional o quienes integran hoy el Ejecutivo forman parte de ese proyecto nacional. Por ejemplo, ¿qué cosas no cierran todavía? Y la metodología de trabajo. Yo parto de la base de que se toman muchas decisiones o se anuncian, esto fue también criticado en su momento, se lo criticaba el propio Mario Das Neves, porque se hacían anuncios que nadie conocía. Entonces después salía la discusión y uno como peronista o integrante del gobierno o formando parte de esto tenía que salir o a defender o a explicar sin saber de qué se trataba. Y me parece que es una metodología que hay que recuperar. La necesidad de analizar las decisiones, después respetar que hay un gobernador, que hay una legislatura, que hay autoridades, digamos, que la llevan a la práctica. Pero necesariamente el conjunto de la dirigencia política tiene que estar al tanto del rumbo y tiene que estar al tanto de las cosas que se definen. Porque si no, nos genera estas ambivalencias y después, como hemos visto, en el caso de la legislatura termina pagando un plato roto que nadie sabe quién lo tiró. Entonces, afronta situaciones, un ejemplo es el caso de la policía, que nosotros en campaña asumíamos como compromiso recorriendo con Carlos Liceche los pueblos y hablando con la gente de la policía, y después termina viniendo un proyecto que no condice con eso. Entonces, es necesario demostrar en los hechos que acompañamos un proceso. La situación que vivió la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, 4 meses
sin ocupar, es decir, o faltaba la política o faltaban las personas, pero estas son situaciones que no se condicen con el proyecto nacional. Y después, ciertas cuestiones que uno, al no conocer la cuestión fina de cómo están los números, el parate de la obra pública, la decisión de generar un movimiento constante de dinero en las comunidades a partir de decisiones políticas acertadas, que hacía que la situación fuera distinta. Hoy eso no está. Me parece que hay que recomponerlo y en donde el Estado tiene que ser rector. Yo, si tengo que elegir un tema que creo que nos tiene que desvivir, es la organización de la comunidad. Perón en esto era muy claro, escribió libros al respecto y nos hablaba de la comunidad organizada. Y esto es lo que hoy tenemos que ver. No podemos seguir sosteniendo cuestiones individuales o discutiendo con personas o atendiendo reclamos individuales. Tenemos que atender el conjunto. Y eso se hace con un nivel de organización. ¿Le preocupa la cantidad de conflictos no resueltos? Sí, porque me parece ¿Con los sectores del trabajo? Sí, porque se da esta característica también. Se ha avalado o se ha generado cierta independencia y autonomía en lo que tendría que haber representación. Y en el caso de los trabajadores pasa eso. Lo de Cerro Dragón, más ni menos que un sector que decidió conformarse como sector gremial y que no lo era. Y cuando pasan estas situaciones es muy difícil recomponer la situación. Y después en el gobierno también tiene que haber gente avesada que sepa observar el conflicto y anticiparse, o cuando se desata, sin que lo pueda haber anticipado, atenderlo rápidamente. No pasa todo por declaración de conciliación obligatoria. Entonces, en ese sentido, hay que recuperar un mecanismo que nos permita darle liviandad al gobernador para ser un ejecutivo, como es lo que debe ser, poder gestionar cosas y activar cosas y no estar permanentemente apagando los incendios que puedan presentarse. Muchos lo ven como un gobernador débil a Martín Bussi. ¿Cuál es el análisis, Raúl, que vos efectuás del tema? Yo creo que carece de experiencia. Es un dato no menor. Me parece que carece de experiencia porque le tocó ser ministro en una etapa de un gobierno floreciente. Toma un municipio también en marcha y con acciones sobre todo desarrollo de obra pública y de acciones económicas muy fuertes, en una época también de crecimiento y desarrollo de la política petrolera. Y no creo que alguien puede ser gobernador con un periodo de intendente. Me da la sensación de que falta esa experiencia y que, bueno, y no es un conductor político. Esto no voy a descubrir nada nuevo. Martín no es una persona que tenga en base a su trayectoria la conducción política que tenía, por ejemplo, Mario Das Neves, con toda su virtud y todo su defecto. Al no ser un conductor político necesita abrir ese abanico de decisión política y me parece que eso es lo que debería iniciarse ahora con la puesta en marcha del Partido Justicialista. Que ese poder que en algún momento fue unidireccional y terminó siendo personal, que le criticamos a Mario Das Neves, se convierta en algo de cuerpo colegiado, por lo menos de consulta, no digo decisión. El gobernador ya está elegido, es uno, y tiene que tomar la determinación y tiene que poner la firma. Pero tiene que haber esa colegiatura porque está claro de que el gobernador no es un conductor nato de la política. Raúl, volviendo al tema del frente, la sensación que uno tiene es que las personalidades de quienes lo integran, de los principales referentes, a veces puede generarles algún dolor de cabeza. Lo que ocurrió con Néstor Di Pierro, ¿es una situación charlada, conversada y resuelta la de Di Pierro? Sí, a mí por eso insisto con el tema de la madurez y a veces la soberbia que tenemos, que no solo opinamos como dueños de la verdad, sino también que queremos decidir la vida de los demás, ¿no? Que si un dirigente hace tal cosa, yo creo que hay gente que tiene años de trayectoria, historia, y el hecho de que el Tano en algún momento haya decidido juntarse como lo hizo con Mario Das Neves, está dentro de las posibilidades lógicas del sistema democrático. Podrán coincidir o no, habrán discutido o no, la verdad es una decisión que tomó él, que creo que tiene que ser absolutamente respetable. Que cualquier dirigente a la luz del día se junte con otro, está dentro de las posibilidades lógicas. Después uno puede evaluar a la hora de tomar una decisión de un voto, pero no, me parece que no podemos estar discutiéndonos entre nosotros cada actitud de esta naturaleza. Bueno, pero habrá exasperado a alguno, ¿no? Bueno, de hecho pasó, pero ¿de qué nos sirve enojarnos por una situación de esa naturaleza? Si el Tano tomó esa determinación, está dentro de las posibilidades que lo haga, él sabrá por qué lo hizo, y yo creo que una persona con una experiencia importante como para tomar esa determinación, insisto, yo no tengo ni idea del tenor de la reunión, pero fíjate que ni siquiera se planteó en una foto como un escenario. Simplemente se juntó y dijeron, nos vamos a juntar para aclarar algunas cuestiones. Bueno,
De hecho, no influyó ni siquiera en las listas del PJ que cerraron el lunes por la noche. Con lo cual, digamos, tenemos que dejar que esas cosas pasen. Si alguien quiere juntarse, yo creo que la raya tiene que ser la cuestión de la legalidad, de juntarnos con alguien que está fuera de la legalidad. Eso tiene que ser. A mí la sensación que me da, Raúl, es que fue más un mensaje para adentro, el de Di Pierro, ¿no? En relación a que, sí, que él es grande y puede tomar las decisiones que quiera. Yo creo que si ese fue el mensaje es así. A mí me parece que es un dirigente que tiene una dilatada trayectoria, lo han elegido como intendente de la principal ciudad de la provincia, una de las principales de la Patagonia, y uno de los 4 referentes que tiene el Nuevo Espacio y Frente para la Victoria. Entonces está bien que así sea, si no hace falta que esto significa que al otro día armaban la lista junto con Das Neves. Esto no pasó. Y me parece que está en su derecho a hacerlo, no nos podemos poner en críticos porque se junta tal con cual. Porque en definitiva, en algún momento también hemos estado todos juntos. En algún momento uno repasa la historia cercana, y hablemos 2003, 2007, 2008, 2009, y estábamos, yo diría casi un 95% en un mismo proyecto y en una misma cosa. Entonces tampoco puede ser que si tomamos una determinación, bueno, nosotros tomamos la determinación en el 2009 de apartarnos o no coincidir con algunas cosas, pero no convertimos al otro en el enemigo, digamos, o un antidemocrático. Me parece que eso hay que considerarlo también. Un par de preguntas en el final, Raúl. ¿El Frente para la Victoria en Chubut va a trabajar por la reelección de Cristina? No es un tema que se haya debatido. A mí me parece que es necesario debatirlo. Yo particularmente considero que hay que respetar las reglas de juego y que no se deberían cambiar a mitad de camino. No creo que sea bueno, no creo que sea sano, porque implica modificar cuestiones que ya están preestablecidas. Y una constitución es lo suficientemente importante como primer ley de la nación como para andar cambiándola a gusto y placer. Y después pensar que si Cristina mañana se resfría, que tenemos todos que estornudar. Yo creo que es un ser humano que ha puesto un esfuerzo enorme, que ha vivido situaciones extremas, que tiene una capacidad intelectual y de acción pocas veces vista en la política argentina. Creo que cuando uno tiene la posibilidad de escuchar gente de otros puntos del mundo y habla de Cristina y razona lo que ve Cristina, se da cuenta de la importancia que tiene. Y me parece que va a incidir mucho en lo que venga, pero no podemos ser Cristina dependiente, porque en algún momento Cristina se va a terminar. ¿Y el Frente tiene otras figuras? Pero va a aparecer. Se murió Perón en el 74. Se murió Perón en el 74 y seguimos siendo el movimiento más importante de Latinoamérica. Y Perón era Perón, digamos, fue el que creó este movimiento en el 45. Pero usted lo que considera es que lo que va a prevalecer es el modelo. Es que tiene que prevalecer, desde mi punto de vista, lo tenemos que defender y hay que profundizarlo. Pero lo que tiene que prevalecer es el modelo que ha impuesto el peronismo en este país, el cambio profundo de las reglas de juego, las nuevas metodologías, los modos de trabajo y mejorar otras, cambiar algunas cosas que no han salido bien, pero este es el rumbo. Después, ¿quién lo implemente? Bueno, será una decisión de la vida interna del peronismo, del Frente para la Victoria, se instrumentará. Yo creo que todavía no ha llegado al debate el tema de la reelección, algunos lo quieren instalar y vamos a tener de aquí al 7 de diciembre, por razones que conocemos, una fuerte incidencia en querer empujar este tipo de cosas. Pero yo creo que la intelectualidad y la sapiencia de la presidenta va a hacer que esto no pase de esa manera. Me parece que tenemos que pensar en la construcción y se hace con quien le toque en su momento. Raúl, y la última pregunta. Yo no lo quiero involucrar en un tema que quizás le resulte incómodo hablar. Yo se lo planteo sin ningún tipo de compromiso. Yo empecé haciendo referencia en el programa a situaciones que le está tocando vivir al Grupo Jornada o al diario, también a los que hacemos televisión y que formamos parte del equipo de trabajo con el gobierno de la provincia del Chubut. Yo decía, mañana el dueño de Jornada va a hacer una presentación, una querella contra el gobernador de la provincia. Hay una situación realmente difícil. El gobierno nos ha puesto en una condición en la que no queremos estar. No somos enemigos del gobierno, pero así lo han planteado el gobernador, su subsecretario y algunos funcionarios también del gobierno. Y realmente nos hemos sentido atacados como periodistas y como representante de un medio de prensa por algunos embates del gobierno de Martín Bussi. Usted debe estar al tanto de la situación, es una persona muy informada. Pero además una persona también vinculada al periodismo durante mucho tiempo. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? Si tiene ganas de hablar del tema. No escapo, pero siempre trato de ser esclavo de mis palabras. Y creo que a todas luces hay un error desde el punto de vista del gobierno. En no sumar cosas que criticamos con anterioridad, que es el tema de la transparencia en el manejo de la cosa pública. En esto tenemos que mejorar todos los días, desde cualquier ámbito.
Y creo que ha habido una dosis casi exacerbada del propio responsable del área de prensa de la provincia, en donde cataloga cosas a partir de desconocerlas. Y no tiene nada de malo que haya venido de otro lado a hacer lo que hace. Me parece que eso está bien, esto es así, pero muchas veces se lo plantea desde que parece que la historia empieza cuando uno llega. Y esto es un cine continuado, digamos. Uno forma parte durante un pequeño pedacito. Creo que ha habido una acción del gobierno desmedida, que no sé, la verdad, no sé cómo va a salir, ni sé qué va a plantear, y que se mezclan los tantos en función de la importancia que tiene la comunicación, los medios, y tratar de comparar esto con lo que es el Grupo Jornada con el Grupo Clarín o el monopolio Clarín. Vuelve a ser una suma más de un error conceptual, bueno, eso es un político. Disparate, un disparate total. Estas son las cuestiones. En primer lugar, porque Bussi no es Cristina, ¿no? Ni Jorge Idorbestén es Mañeto. Entonces, a mí me parece, más allá de la cuestión que uno tiene de afecto y personal, que nadie desconoce, digamos, que nadie puede obviar mi grado de vinculación, de amistad con Jorge Aydar, y que yo, si tuviera algo que decirse, se lo diría sin ningún problema. Me parece que hay un error de acción del propio gobierno. Si días antes el secretario de Medios abre una sucursal del diario Jornada en Puerto Madryn diciendo lo que dice, es muy difícil explicarle a la sociedad que al día siguiente uno está sentado con un mafioso. Yo creo que es imposible de plantearse una cosa de esa. Y creo que es un error. Me parecería mucho más sano asumirlo como un error y tratar de empezar un nuevo camino, como esto que hemos hecho con el PJ, asumir errores para empezar en una nueva etapa, y no entrar en una lucha sin cuartel en donde cada uno va a ir exponiendo sus situaciones. Bueno, deberían empezar por explicar lo de Kiko Caco y lo de La Fuente y uno tiene la obligación, ¿no? Cualquier funcionario público tiene la obligación de rendir cuenta de lo que hace. Mucho más de lo que tiene también, porque esa es parte de nuestra tarea, y no debe escaparle ni rehuirle al debate ni a la transparencia. Me parece que esa es una clave que deteriora a los gobiernos. Cuando uno no lo hace, bueno, después empiezan los problemas, ¿no? Y el descrédito a la sociedad. Y esto es lo que a veces tenemos que analizar desde el peronismo, que no siempre la gente nos va a dar el respaldo a ciegas y a tontas, sino que va a ir evaluando. Y el día que construyan una alternativa, bueno, va a huir hacia esa alternativa pensando que somos más malos de lo que la gente imaginaba, ¿no? Raúl, muchas gracias por la visita. Siempre gracias. Un gusto. Gracias a usted. Raúl Bulín Fernández, dirigente del peronismo y del Frente para la Victoria, hablando sobre estas cuestiones que tienen que ver con las listas ya cerradas del Partido Justicialista y algunos otros temas de actualidad, por supuesto. Después de la pausa, cambiamos de tema y el doctor Hugo Tromán visita nuestros estudios. Hablamos de la causa Aluar, en la que el doctor Tromán tuvo un gran protagonismo. ¿Qué dejó la causa de Moliendas de Aluar después del sobreseimiento a los directivos de Aluar por las cuestiones que se les imputaban?